Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato y dentro del tema fuerzas, la dinámica del movimiento armónico simple. Hemos estudiado la cinemática de este movimiento y experimentalmente sabemos que la fuerza que actúa para intentar devolver el resorte a la posición de equilibrio cumple lo que se denomina la ley de Hooke. Es decir, es una fuerza directamente proporcional al alargamiento, a la elongación y de sentido contrario a la misma. Si alargamos el resorte tirando en un determinado sentido, tal como indica la gráfica, en este caso hacia la derecha, la fuerza que realiza el resorte para recuperar su longitud original apunta en sentido contrario al alargamiento producido, es decir, hacia la izquierda. Si fuese al revés, si comprimiésemos nosotros el resorte empujando hacia la izquierda, la fuerza recuperadora apuntaría hacia la derecha. Esto es lo que establece el signo negativo que aparece en la expresión. La fuerza y la elongación tienen sentidos contrarios. K es la constante de proporcionalidad entre ambas magnitudes y se llama la constante de elasticidad o constante de recuperación. Hemos visto las ecuaciones de movimiento cuando estudiamos el tema de movimientos y conocemos I como A por el seno de omega t más el ángulo de desfase, V a omega por el coseno de ese ángulo y la aceleración menos A omega al cuadrado por el seno de omega t más phi sub 0. Observa que el término A por el seno es I, de ahí que aparece el signo negativo, omega al cuadrado y la elongación. Si a continuación tenemos en cuenta la segunda ley de Newton, F igual a m por A, tan solo nos queda multiplicar por la masa para obtener el valor de la fuerza que actúa, en este caso, menos m omega al cuadrado por I. Si tenemos en cuenta que durante el proceso del movimiento armónico la masa es constante al igual que la pulsación, recuerda que la pulsación omega era equivalente a la velocidad angular del movimiento circular asociado, de manera que es constante. De este modo, el producto m omega al cuadrado es constante, que coincide precisamente con la constante de elasticidad de la ley de Hooke. De este modo, si recuperamos m omega al cuadrado como la constante de recuperación, la constante de elasticidad, y tenemos en cuenta que omega es 2pi partido t, sustituyendo estos valores, podemos escribir una expresión en la cual aparece relacionada la constante con el período. De modo que, despejando el período, obtenemos 2pi por la raíz cuadrada de m partido k, siendo m la masa que oscila y k la constante de elasticidad, la constante de recuperación del resorte. A continuación, veremos cómo determinar experimentalmente el valor de esa constante de elasticidad. Tenemos dos métodos. El primero es lo que denominamos el método estático. Consiste en colgar de un resorte de diversas masas y medir el alargamiento que se produce una vez que se alcanza el equilibrio. Con lo cual tenemos una serie de masas que hemos ido colgando de ese resorte y hemos medido el alargamiento producido cuando, como hemos dicho, se alcanzó el equilibrio. A continuación veremos que esa masa origina un peso que produce el alargamiento del resorte y cuando se alcanza el equilibrio, la fuerza recuperadora compensa la acción del peso. Son dos fuerzas que tienen igual dirección y sentido contrario. Por tanto, la fuerza recuperadora va a tener un valor igual a mg. Si dejamos al margen el signo negativo, que nos indica que la fuerza y la elongación tienen sentido contrario, podemos obtener el valor de K si conocemos la fuerza, como cociente de F partido por I, pero esa fuerza, una vez alcanzado el equilibrio, coincide con el valor del peso. De este modo, podemos obtener las fuerzas que actúan para producir los alargamientos I sub 1, I sub 2, I sub 3, etc. Estas son F1, que será M1 por G, F2, que será M2G, F3, que será M3 por G, etc. Es decir, la fuerza coincide con el peso igual a mg. Coinciden en módulo. Hemos visto que tienen sentidos contrarios.
Una vez conocidos los valores de las fuerzas, a continuación calcularíamos los valores de cada una de las constantes originadas con cada una de las parejas fuerza y alargamiento. Dividimos F entre I y obtenemos los valores de K. Y una vez que hemos obtenido los distintos valores de K, podemos determinar la media como el valor más probable de esa magnitud y medir la desviación típica que se produce para expresar el valor experimental de esta manera, o bien la desviación media para expresarlo de esta otra. Así expresamos correctamente el valor de la magnitud teniendo en cuenta la desviación esperable con respecto al valor que proporcionamos de la media de los valores que hemos determinado. Veamos un ejemplo de aplicación. Para determinar la constante de elasticidad de un resorte, un grupo de prácticas colgó del mismo masas diferentes midiendo el alargamiento, de modo que los datos figuran en esta tabla. Tenemos las masas que hemos colgado, tenemos los alargamientos que se han producido. A continuación buscaremos la expresión del valor de la constante, estimando mediante la desviación media la desviación de la misma. Por ello buscamos la fuerza recuperadora, el módulo coincide con el peso mg, y hemos tomado como valor de la aceleración de la gravedad 10 metros segundo cuadrado, renunciando a la precisión que nos podría ofrecer el valor de g, pero con el objetivo de comprender mucho mejor el procedimiento matemático que vamos a aplicar. Con lo cual multiplicamos cada una de las masas por el valor 10 metros segundo cuadrado del valor de la aceleración de la gravedad para encontrar la fuerza que actúa. Una vez que tenemos fuerzas y elongaciones, podemos buscar los valores de la constante de elasticidad para cada una de las parejas fuerza y alargamiento, de manera que los valores de K en newtons por metro aparecen tal como se indica. De este modo, el valor medio de K lo podemos determinar 38,02. Recuerda que no conocemos la precisión de las cifras que acabamos de establecer, por tanto respetamos las cifras decimales que hemos obtenido y determinamos la desviación media de ese conjunto de valores, respetando, como hemos dicho, las cifras que hemos obtenido para la media de K. Esta desviación media arroja un valor de 0,216. Una vez que conocemos la desviación media, la redondeamos a una única cifra significativa, en este caso el 2 en la posición de las décimas. Esto nos indica que la posición de las décimas en el valor medio de K es la primera cifra que presenta desviaciones. Por tanto, a partir de esta no nos interesan cifras que sabemos que no son exactas. De manera que podemos expresar, por tanto, el valor de K 38,0 más menos 0,2 newton por cada metro. El segundo método es el método dinámico. En el método dinámico analizamos el movimiento. Colgamos diversas masas y las hacemos oscilar. Tiramos ligeramente de la masa colgada para forzar la oscilación. De este modo, determinaremos K a partir del período y de la masa en cada caso. Así, ampliamos nuestra tabla buscando los valores de K para cada pareja de masa y período y procedemos exactamente igual que antes. El valor de K que vamos a dar por bueno será la media de los valores de K obtenidos y expresaremos la desviación media o la desviación típica para indicar el grado de fiabilidad del valor de K que hemos determinado. Veamos un ejemplo. Tenemos de nuevo una situación en la cual hemos medido 20 oscilaciones. Colgamos una masa, tiramos ligeramente de la misma hacia abajo para permitir que oscile libremente. A continuación medimos el tiempo invertido en 20 oscilaciones. Como el periodo del movimiento es el tiempo invertido en una oscilación, dividiremos este tiempo entre 20 para determinar el tiempo correspondiente a una oscilación, es decir, el período. Recuerda que el período es 2pi por la raíz cuadrada de m partido por k, con lo cual podemos determinar los valores de k. Tenemos los 5 valores de k correspondientes a cada pareja de masa y período y determinaremos el valor medio de todos ellos. Este valor 20,12. A continuación buscaremos la desviación media, podríamos hacerlo también con la desviación típica,
para determinar el grado de fiabilidad de este valor obtenido. Y así, la desviación media, de nuevo, la redondearemos a una sola cifra significativa. Recuerda que la primera cifra significativa es la primera en la que se manifiestan las desviaciones. Por tanto, a partir de esta, que en nuestro caso son las décimas, no nos interesan las cifras posteriores, dado que ya sabemos que no son exactas. A continuación, recuperaremos la media que hemos calculado para redondearla en la misma posición decimal. Recuerda que a partir de esta cifra ya sabemos que todas las demás no son exactas, por esto no nos interesan, y así poder expresar el valor de K como el valor de la media que hemos redondeado, 20,1, más menos la desviación media, 0,1 en newtons por cada metro. Recuerda que este mismo procedimiento lo podríamos ejecutar exactamente igual, determinando la desviación típica en lugar de la desviación media y procediendo exactamente igual al final. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.